Sí, Sí, profe. ¿qué? Nada. Creo que ya. No. Ya creo que ya. ¿En qué nos quedamos con ustedes? Ya vimos los receptores, ya, ¿no? ¿Cuáles eran los tipos? Y ya vimos también Ahí nos dermatomas. quedamos. No, nos quedamos en anterior. Sí, Sí, ahí, profe, profe. Vale. Habíamos mencionado lo de sensibilidad. ¿Emilio Espíndola Guerra es de este grupo? Sí, profe. ¿Por qué no lo ubico? Gracias. En el caso de... Sí. Salud, profe. Gracias. En el caso de sensibilidad mencionamos que existe también la sensibilidad. Gracias. Vibratoria. De los tipos de sensibilidad vibratoria vamos a tener, de los más importantes, la palestesia. La palestesia es la capacidad que tienen tanto estructuras óseas como estructuras musculoesqueléticas de percibir la presencia de vibraciones a lo largo del tejido, ¿vale? De ahí, pues si seguimos bajando, nos vamos con la capacidad que tiene el tacto de, a través de generar estímulos o a través de palpar estructuras u objetos, definir o determinar de qué objeto se trata. En este caso, la agudeza táctil nos habla de cómo al tocar diferentes objetos, la forma de los diferentes objetos, nosotros podemos llegar a determinar de qué objeto estamos hablando, ¿vale? La esterognosia, por su parte, es la capacidad de percibir formas a través del tacto nuevamente, formas, relieves que se puedan llegar a presentar. La grafoestesia es la capacidad de percibir trazos sobre la superficie, en este caso sobre superficie glabra, ¿vale? Ya sea sobre la palma de la mano o sobre la planta del pie, y que automáticamente, pues, con el simple trazo que se realice sobre la estructura, pues yo puedo saber o identificar de qué tipo de letra o forma estamos hablando. Y finalmente la agnosia, asinosis, sensibilidad. La agnosia nos habla de la incapacidad que tiene el tejido para percibir los estímulos somatosensoriales, ¿vale? Esa capacidad que tiene el tejido para percibir los estímulos somatosensoriales, pues nos habla principalmente de cómo el tejido, al no recibir de forma adecuada los estímulos somatosensoriales, pues puede dar respuestas incorrectas. Ejemplo, en la imagen superior le están mostrando un plátano y el paciente refiere que es una uva, ¿vale? Que es un racimo de uvas. ¿Por qué? Porque mencionamos la agnosis, la incapacidad de percibir de forma adecuada los estímulos que me están aplicando. Te están diciendo que es un plátano de color amarillo, pero el paciente en su cerebro dice que no, que se tratan de unas uvas, ¿vale? Tipos de agnosia que tenemos: visual, abstracta, corporal, táctil, ¿vale? Del vestir. Y automáticamente mencionamos, en el caso de facial, el paciente va a sus compañeros y dice: todos los compañeros de la sección 4 de fisiología tienen los ojos azules. Oye, no, son mexicanos, ¿no? Pues tienen el ojito café claro o cafecito. No, tienen los ojos azules. Bueno, pues el paciente tiene una agnosia porque no es capaz de percibir las características que realmente tiene la persona, ¿vale? Las características faciales. El color de piel, el color de los ojos, el color del cabello, ¿vale? Y automáticamente esa incapacidad de percibir de forma adecuada los estímulos, pues lo que genera es esta parte, ¿no? La presencia de una agnosia. Y ya que vimos todos los tipos de sensibilidad, viene la pregunta: ¿cómo valoramos la sensibilidad en el cuerpo humano? Nosotros tenemos algo que se conoce como mapas dermatómicos, ¿vale? Un mapa dermatómico, o más bien un dermatoma, es una porción del tejido cutáneo que está inervada por fibras nerviosas y que tiene la capacidad de responder al tipo de fibra que se está inervando. En este caso se menciona, muchas de las estructuras, o más bien todo el tejido cutáneo, está inervado por una fibra nerviosa específica. De ahí que tenemos dermatomas cervicales, torácicos, lumbares, sacros y coxígeos. Y
automáticamente cuando yo valoro un dermatoma, lo que hago es valorar la respuesta somatosensorial que tiene mi cuerpo respecto al tacto. Y automáticamente mencionamos, bueno, ¿cómo se valoraría un dermatoma en el cuerpo? Básicamente nosotros trazamos una línea media al cuerpo humano y mencionamos los estímulos que vas a aplicar, ya sea de un estímulo fino hasta un estímulo grosero, siempre lo vas a aplicar de la parte medial a la parte lateral, de medial a lateral, de medial a lateral, de medial a lateral. ¿Qué es lo que tengo que valorar en dermatomas? Primero, ¿presenta o no presenta el estímulo? Sí lo presento, ok. El estímulo es adecuado, te genera molestia, lo percibes de forma adecuada, puedes detectar la zona donde lo estoy aplicando. Sí detecto la zona donde se está aplicando, ok. La pregunta siguiente sería, ¿en qué lado percibes más? ¿En el derecho o en el izquierdo? ¿Vale? Y automáticamente la paciente pues me va dando esa información. Y repito, dermatoma es detectar un estímulo somatosensorial en una zona que está inervada por una fibra nerviosa específica. ¿Qué hace el miotoma? El miotoma, mios, músculo, tomo, porción, corte. El miotoma es una porción de músculo inervada por una fibra nerviosa. A diferencia del dermatoma, que me va a informar de la sensibilidad en el tejido, el miotoma me va a informar de una respuesta motora del tejido, ¿vale? Y esa respuesta motora del tejido, pues quiere decir que aplico un estímulo y se genera una respuesta. Ahí estaríamos hablando de un miotoma, ¿ok? Ahora, en el caso de los dermatomas, ¿qué tengo que valorar? Si lo presenta o no lo presenta, si puede detectar la zona donde se está presentando el estímulo y en qué lado percibe más, en el derecho o en el izquierdo, ¿vale? Y repito, ¿cómo voy a saber si es normal la percepción o no? Porque voy a comparar ambos lados, derecho e izquierdo, ¿vale? Y automáticamente la normalidad para el cuerpo de ese paciente es lo que me indiquen cada uno de sus lados. Comparamos y ya definimos si el lado derecho tiene más percepción que el lado izquierdo o viceversa, ¿vale? Con base en ello, yo les mencionaba que tienen que hacer su tablita del tamaño del celular y siempre andarla llevando para que se aprendan los dermatomas. Y me vendría una pregunta, ¿para qué casos yo valoraría el dermatoma S5, el dermatoma S2, el dermatoma S3, el dermatoma S4 en los hombres? Daniel Miranda. Sí, profa. Pues por lo que estaba diciendo y bueno, por lo que he entendido de la clase, es que es más como para checar como la sensación que tiene la persona en el brazo. No sé, lo veo así. Ok, la sensación que tiene la persona, pero ¿ese es el brazo? ¿Pero dónde están los dermatomas? S4, S5, S2, S3. No sé. Okay. Ese. Pues yo creo que sería para pues checar, no sé, como la sensación en el cuello, tal vez. No, Miranda. Los dermatomas que te estoy pidiendo son estos. Ah, es que yo estaba diciendo los de la C, por eso. Ah, no, son esos. ¿En qué casos yo valoraría estos dermatomas? Dijiste uno. Ya sabemos que un dermatoma lo que busca es percibir estímulos somatosensoriales. La pregunta es, ¿para qué patologías yo valoraría esos dermatomas en los hombres? Néstor, adelante. Ok, sería uno. Uciel. Problemas en los esfínteres. Bueno, cuando las personas no pueden aguantar el miccionar y se hacen porque los esfínteres aún no están desarrollados, bueno, o a veces hay un problema muscular. Un problema nervioso. Acuérdate que el dermatoma está inervado por una fibra nerviosa. Si el esfínter no responde de forma adecuada o la función sensitiva del esfínter no es adecuada, quiere decir que la fibra nerviosa está lesionada, ¿vale? Cuando yo no percibo los estímulos de forma adecuada, la fibra nerviosa no está inervando de forma adecuada. Y cuando no está inervando de forma adecuada, ¿qué quiere decir? Que existe una lesión parcial o total de la fibra nerviosa. ¿Ok? Sería un daño en esfínteres. Ya nos mencionaban de próstata. Andrés, ¿qué otro sería? Verificar
por así decirlo, los reflejos de erección. ¿Erección? Ok, reflejos de erección. Normalmente ese tipo de pruebas, tanto la de próstata o la de erección, se harían, por ejemplo, en las pruebas de examen militar. Si alguno de ustedes ha ido a presentar un examen a la escuela militar, les hacen este tipo de palpación, ¿vale? Porque una de las principales razones o las características es un descenso de alguno de los testículos, ¿va? Ese descenso de testículos automáticamente lo que está indicando es que el paciente puede tener o presentar un quiste, ¿ok? Normalmente en la escuela militar lo que hacen es que automáticamente van a presentar o van a detectar la presencia de un quiste. ¿Qué me indicaría un quiste en los hombres? Tal vez cáncer. ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un cáncer? En el caso del examen militar, lo hacen para verificar que no tengan un quiste, ¿vale? Que el paciente no tenga una deformación por nacimiento. Hay algunos chicos, o bueno, en el caso de los niños, nacen y cuando están en la primaria o algo, hacen al miccionar, les duele la zona, en este caso genitales. Cuando se dan cuenta, o en este caso cuando los papás los checan o revisan, uno de los genitales puede estar más ascendido o descendido. ¿Esto qué pasa? Puede ser una causa patológica de la falta de desarrollo de ligamentos que se encuentran en esa zona y esos pacientitos tienen que ser sometidos a cirugía. ¿Por qué? Porque conforme van creciendo y existe esta retracción de alguno de los testículos, el dolor para miccionar es mayor, ¿vale? 2. Hay algo que siempre les pasa a los futbolistas, bueno, no siempre, pero cuando juegan o esfuerzan demasiado, y es la famosa pubalgia, ¿vale? ¿Por qué sería importante explorar testículos y explorar a nivel de miembros genitales? Cuando tienen la pubalgia, si el paciente no está acostumbrado al deporte y la pubalgia, digamos que es una pubalgia de tipo agudo, si yo no exploro la sensibilidad en esa zona, y voy y digo, ay, es pubalgia, tiene dolor, tiene contracturas, y automáticamente aplico calor o frío sobre la zona, le voy a desencadenar o le voy a generar un proceso inflamatorio inmediato. Y ese proceso inflamatorio, como tiene una pubalgia, pues básicamente está inflamando a los ganglios. Y como está inflamando a los ganglios, pues hace que la acumulación de líquido sea mayor. Y entonces, ¿qué pasa? Automáticamente el líquido se drena hacia los testículos. Y resulta que el paciente te dice, vine por una pubalgia, me trataste, y al otro día uno de mis testículos, o los dos, aumentaron de volumen. ¿Qué rollo? Si yo vine por una pubalgia y me dejaste peor. Y aparte, el aumento de volumen en testículos por la acumulación de líquido llega a generarles dolor. Entonces, la exploración de dermatomas en esta zona, en el caso de los hombres, es para evitar una mala aplicación o un mal tratamiento terapéutico. Si yo, ¿cómo sería la exploración? Básicamente, la primera, pues sería verificar el ascenso de los testículos, que estén en un mismo descenso. Si hay uno que está más retraído que el otro, ahí hay un compromiso musculoesquelético interno importante. Y entonces tenemos que mandarlo primero a revisión con proctólogo o con especialista para que verifique por qué se está dando ese acortamiento testicular. Si él dice que no hay mayor riesgo, ahora sí, ya aplicamos nosotros cualquier agente físico, ¿vale? Tienen el mismo tamaño con respecto a descenso, ¿vale? Voy a palpar, ¿cómo palpo? Solamente por contacto. Coloco guante en mano, caras laterales, contacto, mano con caras laterales testiculares, ¿se siente? Sí. ¿Dónde estoy tocando? Cara lateral. Dolor, molestia, nada. Cara anterior testicular, cara posterior testicular. Molestia, dolor, ardor, nada. No hay compromiso, puedo aplicar estímulos sin problema, ¿vale? Así se valorarían solamente esas zonas. ¿Puedo valorar con algún otro instrumento, algún otro objeto? Podrías valorar con algún otro tipo de textura. Un cepillo, un contacto de alguna tela, de una tela de uso fino, una tela de tacto grueso.
pero ya no habría necesidad. Con el simple contacto yo solamente puedo verificar si existe o no daño o alteración sensitiva, ¿vale? En el caso de esfínter, mencionamos, una podría ser esta parte del daño esfinteriano o la otra. En algún momento todos hemos pasado por una caída incómoda, ¿no? De esas que vas caminando en la escalera o algo, resbalas y suelo seguro. Y aparte, como tocaste suelo y te vieron, pues te paras rápido, ¿no? Ni te sobas, rápido te paras y empiezas a caminar para que no se sienta tanto la molestia. Bueno, cuando el golpe existe directamente sobre los glúteos, hay ocasiones que si el resbalón o el impacto fue muy brusco, recordemos que justo en la línea glútea, la línea que divide a los glúteos, por dentro de la línea glútea divisoria, se llega a sentir una ligera protuberancia. Esa ligera protuberancia, ¿quién sería? En medio de los glúteos. ¿Quién sería? Que a veces dicen, ay, me iba a salir una colita. Coxis, ¿no, profesora? Coxis, ¿vale? Cuando tú tienes esa caída, automáticamente el coxis adopta siempre una posición acá. Si tú tienes una caída, el coxis hace eso, pasa de esta posición a esta posición. Cuando tú te sientas, automáticamente sientes que te duele, te arde, te quema la zona baja de los glúteos, ¿vale? Y automáticamente los pacientes lo que necesitan es sentarse sobre una dona para evitar esa sensación de dolor o de molestia, ¿ok? La causa, repito, pues es un golpe directo en la zona. ¿Cómo exploraría? Tacto sobre la zona, valoro S4, coloco guante, solamente pongo contacto de la mano con la zona, sientes, percibes, si percibo dolor, molestia, me arde, siento que me pica la zona, hay alteración sensitiva presente, ¿vale? ¿Cuál fue la causa? Un traumatismo. Ese paciente tendría que ir primero a ortopedia para que se verifique si fue una luxación, un ligero desplazamiento o hay fractura de coxis, ¿vale? Automáticamente en una fractura de coxis, el simple contacto de tu mano, bueno, en este caso de la mano enguantada con la zona, le genera molestia al paciente, siente como peso o ligera presión sobre la estructura. Entonces, también sería una de las causas o razones para valorar la zona, ¿vale? Una vez que se valora sensibilidad, pues ya se pasa a la fase 2, que es regresar el coxis, literal se introduce uno o dos dedos por la zona anal, se tracciona el coxis para regresarlo a la posición original y automáticamente hay ocasiones en las que se utilizan calzones faja que se coloca al paciente para tratar de fijar más esa estructura ósea, al menos por 3 semanas para que baje el proceso inflamatorio, dejen de estar distendidos los ligamentos, se hipertrofien un poquito más y la lesión ya no regrese nuevamente a la posición inicial, ¿vale? Que sería que retorne nuevamente a esa posición inclinada. En el caso de mujeres, pues ha pasado mucho y apenas llegó una pacientita embarazada de 3 meses que tiene mucho dolor. Recordemos que el dolor se cuantifica en una escala de EVA de 0 a 10. La paciente tenía un dolor de 9 y apenas tiene 3 meses. Ella se cayó de sentón, tiene mucha molestia a la hora de sentarse. Por mes ha subido de 2 a 3 kilogramos de peso. Ahorita que van al 3er mes ya subió un poquito más. Y a la hora de sentarse tiene muchísimo dolor, ¿vale? ¿Qué es lo que está pasando? Automáticamente la pacientita tiene una luxación del coxis, entonces se tiene que explorar sensitivamente las zonas, S4, S5. Si no hay compromiso en la sensibilidad, sin problema podríamos, como fisioterapeutas, con terapia manual, puedes retraer al coxis y regresarlo a su posición original. Si no hay compromiso sensitivo, si existe compromiso sensitivo, la manda a ginecología, que le hagan una ecografía de la zona y automáticamente, si no hay compromiso, ya que se regresa a fisioterapia, ¿vale? Ese sería un caso, por ejemplo, en hombres y mujeres que ya mencionamos. Ahora, en el caso de mujeres, en la parte anterior pues, también tendríamos dermatomas S2 y S3, ¿no? Que sería la zona genital. ¿Para qué exploraría la zona genital de las mujeres en dermatomas? ¿Cuáles serían los casos comunes? Mujeres, tengo aquí muchas mujeres. ¿Cuál sería un caso común en mujeres? ¿Por qué razón explorarían genitales en S2 y S3? ¿Para qué? Chicas. En caso de un tumor, maestra.
¿Un tumor? ¿Por qué? ¿Dónde quedaría el tumor? ¿Dónde estaría el tumor? ¿No saben? En el área cutánea. ¿Los tumores salen en el área cutánea? Ya llevaron anatomía, ¿no? ¿La matriz? En la matriz, ok. Y con la exploración de dermatomas, ¿a poco identificas un tumor? No, ¿verdad? ¿Qué sería? Ya llevaron anatomía, ¿qué tendrían que explorar a nivel vaginal en las mujeres? Hombres. ¿Qué tendrían que explorar a nivel vaginal en una paciente? Andrés, adelante. No sé si estoy bien, profesora, pero diría que la dilatación de la vagina. La dilatación, no necesariamente, eso sería más para los médicos, ¿no? En el proceso de parto. Ustedes como fisioterapeutas, ¿cuándo tendrían que valorar a nivel vaginal a una mujer? Y lo hacen, ¿eh? Les toca. Obviamente todo con consentimiento informado. Y de hecho, más los hombres que las mujeres se están dedicando a tratar suelo pélvico. En mi rotación por España, la clínica que trabajaba suelo pélvico tenía hombres. Solo una fisioterapeuta. De ahí puros hombres. Porque los hombres tienen un poco más de tacto, según, para realizar la exploración en las mujeres. La verdad no creo que sea eso, pero bueno, tiene puros hombres. Y una técnica de suelo pélvico llega a costar entre 1,500 y 2,500 pesos. Y dura 45 minutos máximo, no más. Y los únicos lugares donde se realiza esa técnica es en hospitales avanzados, como sería el Hospital Militar en México, o algunos hospitales como el ABC, por el costo que tiene la terapia. Y obviamente quienes tienen acceso a esta terapia son personas que tienen un nivel económico alto y que básicamente pues pueden pagar dicha terapia. ¿En qué casos podría ser? Bueno, se me ocurre que a lo mejor después del parto, que hayan tenido algún tipo de problemas con la epidural, de que se la aplicaron mal, a lo mejor, se puede ahí ver qué onda. Pero la epidural la aplicas en lumbar, ¿para qué vas a ver vaginal? Ay, no, si se lo aplicaron mal, porque usted nos había dicho de que si se lo aplicaban mal podría tener problemas en esa zona. Para caminar. Pero en esta zona, ¿qué problemas tendría? ¿Uciel? ¿Alguna paciente que haya sufrido de papiloma humano? Podría ser la presencia de alteración de su sensibilidad, ¿ok? Pero más allá de eso, porque repito, eso lo haría un médico, ¿no? Ya te detectó la enfermedad sexual, bueno, vamos a explorar para ver qué tanto está afectado a nivel sensitivo. Pero un paciente que llega a fisioterapia, que requiera esta valoración de zona vaginal, mujeres, tengo muchas niñas en el grupo. ¿Sí conocen su cuerpo o no lo conocen? Juan Pablo, adelante. Bueno, yo tengo una idea similar a la de Emilio, que sería en posparto, cuando a veces la vagina no se dilata lo suficiente para poder para que el bebé pueda salir, se hace una episiotomía y pues podría ser una pérdida de sensibilidad de la zona, entonces podríamos nosotros interferir de alguna manera ahí. Exacto, esa sería una. Cuando la cabeza del producto no puede salir por el canal vaginal, la paciente es sometida a un corte. Cortan en la zona donde se unen ambos labios, cortan para que podamos tener un orificio un poco más grande. ¿Por qué? Normalmente pasa cuando las chicas son muy delgaditas y la cadera es muy estrecha, a pesar de que se libera oxitocina, no hay una dilatación completa. Entonces, en esas pacientes pues, se tiene que hacer una episiotomía, que es un corte de la estructura, para que se aperture aún más el canal vaginal y pueda salir la cabecita del producto. Esa sería una. Valorar la zona para ver cómo se hizo el corte, después de que sacan al producto se vuelve a coser la zona, se vuelve a suturar la zona, pasa cierto tiempo, retiran puntos y posteriormente va a fisioterapia para que se pueda valorar la zona sensitivamente y se le dé un tratamiento a base de ejercicios de Kegel que van a fortalecer lo que conocemos como suelo pélvico muscular y pues la paciente ya no tenga esta parte de micción, ¿no? Sin control. Que recordemos que algunas tienen flujo y a veces no lo pueden controlar. Entonces, o micción involuntaria, esa sería una. Pero otra, y que es una de las más importantes y que es muy común aquí en México,
Y que tenemos grado 1, grado 2 y grado 3. Mujeres. No, pues, Pues, no sé, se me ocurre algún tipo de desgarre en las mañanas válido o algo, pero no se me ocurre otra cosa. Igual lo de pubalgia y eso. Néstor, adelante. Casi. Uciel. No, por favor, creo que, bueno, no sé, pero podría ser alguna, cuando las mujeres les cuesta alcanzar el orgasmo. No. Eso ya es para más psicología sexual, o también hay fisioterapeutas responsables del área de sexología, pero eso ya es otro show. Antes de eso, que es para, digamos, no los vamos a revolver, ya que los tengan presencial les voy a explicar por qué, pero ahorita que estamos en línea, mejor nos quedamos con lo básico. Algo básico y que es importante. ¿Nadie? Y les va a llegar a pasar. ¿Ya se dan? Vale. El prolapso uterino. ¿Vale? ¿Qué es el prolapso uterino? A nivel vaginal, las mujeres normalmente cuando tienen más de 2 partos de forma natural, a nivel vaginal sobresale una bolita, ¿vale? Y a veces las mujeres cuando son de la sierra que tienen hasta 3 o 4 o hasta 10 hijos, ¿no? Y todos fueron producto natural, o sea, todos salieron por canal vaginal. Y hay personas que cuando vayan a la sierra a jornadas de salud es lo primerito que te llega. La paciente pasa por medicina general y le dicen, ok, la única solución es cirugía, no quiero cirugía. Bueno, entonces te mando con el fisio para que te ayude a fortalecer el suelo pélvico, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Cuando llega con el fisioterapeuta te dice, pues es que me duele. ¿Dónde? Ahí abajo. ¿Dónde? Abajo. Bueno, va el fisioterapeuta, coloca a la paciente en decúbito supino sobre una camilla, le pido que ponga una posición de exploración, que serían rodillas flexionadas con apertura o abducción. Cuando nosotros observamos el canal vaginal, la paciente te dice, es que siento como si tuviera una bolita, pero la bolita sale como si fuera un testículo. Las mujeres no tienen testículos, señora. ¿Qué pasa? Es algo que está ahí que sobresale. Aperturamos zona, checamos la zona vaginal y literal, es como si saliera un bulto de la vagina. La paciente lo palpa y hasta te lo dice. Cuando estoy en el baño, yo con las manos lo regreso al interior de la vagina. Un prolapso uterino, el útero tal cual sobresale de la vagina. Y tenemos prolapso grado 1, grado 2 y grado 3. Grado 1 sientes como un bulto, grado 2 apenas si se alcanza a asomar la zona, entonces te dicen que los labios vaginales se abren y que sienten como si tuvieran un globito. Y grado 3, tal cual, el útero sobresale de la zona vaginal y la paciente te lo dice, me molesta mucho, lo que hago es que levanto la pierna y con los mismos dedos empujo para que el útero regrese a su lugar, ¿vale? Y cuando lo ven, cuando van a la sierra y ven eso, dicen, madre de Dios, llamen al médico. Pero pues ya el médico la revisó y la mandó con el fisioterapeuta. ¿Qué es lo que tiene que hacer el fisioterapeuta? Valora el grado de prolapso uterino y el fisioterapeuta tiene que indicar ejercicios. ¿Cuáles son los ejercicios más comunes? Ejercicios de Kegel, para fortalecimiento del suelo pélvico. Pero si la paciente ya tiene un grado 3, que ya es cuando automáticamente una buena cantidad de útero está sobresaliendo de la zona vaginal, ya lo que se hace son técnicas de electroterapia. Se tiene un electrodo que tiene una forma como de plumón grueso y en las caras laterales del plumón, hagan de cuenta que es algo como esto sería mi plumón, en las caras laterales del plumón automáticamente tiene 2 plaquitas, una en cada cara. Este plumón se tiene que introducir en la zona vaginal y automáticamente el fisioterapeuta es quien va a controlar la cantidad de corriente eléctrica. El fisioterapeuta activa la corriente o inhibe la corriente. Y el fisioterapeuta tiene que mover de forma lateral el electrodo para que la corriente llegue a todas las caras del suelo pélvico, ¿vale? Básicamente con los estímulos eléctricos que aplicas sobre la musculatura del suelo pélvico, estás generando un estímulo de la zona y a la par le vas a solicitar que contraiga el suelo pélvico, ¿vale? Repito, muchas de esas técnicas
las hacen más los fisioterapeutas hombres que las fisioterapeutas mujeres. La razón, desconozco en España por qué eran más los hombres que las mujeres. Ellos decían que los hombres tenían mucho más tacto para introducir el electrodo que las mujeres. Normalmente cuando el electrodo se introduce a nivel vaginal, tienes que tener muchísimo cuidado porque tiene que introducirse lento y tienes que evitar dolor en la zona, ¿vale? Aunado a ello, pues sabemos que la paciente puede incluso experimentar un orgasmo, liberar sustancias, liberar líquido de la zona, regresarte todo el electrodo sucio y otra vez. Y aparte de ello, algo que es muy importante, por eso se dice que es invasivo, es que literal, el fisioterapeuta tiene que estar con la cara de frente a la zona vaginal y tiene que observar cuándo contrae, cuándo relaja, cuándo se da un efecto por la estimulación que se está aplicando, y el fisioterapeuta tiene que ir coordinando las contracciones del suelo pélvico a la par de ir aplicando el estímulo. Entonces el fisio activa el estímulo, va rotando el electrodo, quita el estímulo, le pide que contraiga y tiene que ir supervisando todo esto, ¿vale? Normalmente las terapias de este tipo duran máximo 45 minutos y se dan aproximadamente de entre 5 y 7 terapias o 7 sesiones, separadas, de preferencia 2 por semana. Y una vez que se hace este tipo de estimulación, ya la paciente se manda a terapia física, o sea, ejercicio ya físico como tal, en el cual puedes utilizar pelotas, ligas, colchoneta para poder hacer las contracciones sostenidas del suelo pélvico, ¿vale? Repito, es más común que veamos a fisioterapeutas hombres que a fisioterapeutas mujeres. En México, el único hospital que tiene es el ABC y el Hospital Militar, y solo tiene en el ABC había fisioterapeuta hombre y en el militar había fisioterapeuta mujer. Pero repito, son de las técnicas muy invasivas y que además de ello pues cuestan bastante caras. Sí llegan hasta 2,500 pesos, pero obviamente el fisioterapeuta pues se encarga de todo, hace su exploración sensitiva, hace su exploración física, determina la presencia de dolor, cuánto tiempo ha estado la paciente con el prolapso, si el prolapso le genera incapacidad. Ustedes van a la sierra y es muy común que las mujeres multíparas que llegaron a tener 10, 11, 8 hijos, presenta prolapso uterino. Pero las pacientes ya hasta tienen como su modo operandus. Te dicen, regreso la bolita al interior y se acabó, ¿vale? Y ya se acostumbran a tener ese prolapso, incluso andan por la vida con el prolapso, normalmente tienen grado 1, grado 2, y así andan, y no, pues digamos, ya se acostumbraron a la molestia. Pero si nosotros hablamos de una paciente que ha tenido varios hijos, pero que se dedica al área laboral, o que está en algún medio laboral específico, sí le genera incapacidad de trabajo y casi son siempre las que se someten a este tipo de terapias. Cuando vamos a la sierra, pues llegan, les muestran los ejercicios y ya, es lo único que podemos hacer en el caso de ellas, a menos que tengan acceso a la terapéutica con corriente eléctrica, pero repito, son técnicas invasivas y muy caras, y pues no todos te van a pagar esa terapia, ¿vale? Esos serían como los casos más comunes que pueden llegar a generarse y que van a requerir siempre de una exploración de dermatomas. Y repito, donde más vas a encontrar estos casos es en la sierra. En la sierra te encuentras cada patología, que pues a veces lo único que tienes son ejercicios y ya, ¿vale? Puedes mejorar, sí. Hay algunas pacientes que, mis respetos, en la sierra les enseñas ejercicios de Kegel para retraer suelo pélvico y sin problema lo hacen, ¿vale? Y aprenden y sí mejoran, pero repito, no es lo mismo una mejora del 20% a una mejora con corriente eléctrica que puede llegar a solucionar el problema hasta un 95%, ¿no? O de plano la cirugía, pero la cirugía pues obviamente tiene un costo mayor y pues tampoco acceden a ello. ¿Ok? Esos serían como los casos más comunes. Avanzamos entonces. Y una vez que ya exploramos la sensibilidad, ¿qué alteraciones podríamos encontrar? Hiper, hipo, hablábamos de estesia, todo lo que tiene que ver con estesia pues puede ser aumentada, disminuida, hiperaumentada, hipodisminuida, algos, dolor, ¿vale? Y de estos términos que ya ustedes los hicieron en su tabla, cuando se les mandó respectivamente, el único que resaltaría sería la alodinia, ¿vale? Y mencionamos que la alodinia es el dolor que se causa ante la estimulación, pero se menciona que ese estímulo no es un estímulo que genere dolor. Ejemplo, cuando nosotros hablamos de alodinia, pues viene a mi mente los pacientes neuropáticos, ¿vale?
paciente con neuropatía diabética de tipo lumbar. El paciente de la noche a la mañana de un día a otro está acostado y siente que el roce de la sábana le quema en la zona. ¿Qué es lo que pasa? Pues la sábana no tiene ningún tipo de daño, ¿no? Tú la pones en contacto con la superficie y se siente suave. Entonces es un estímulo no dañino, pero que al paciente le está generando una percepción dolorosa. A eso nosotros le conocemos como alodinia. La principal causa de alodinia, la neuropatía diabética, ¿vale? Disestesia, pues ya mencionamos una percepción anormal de esa sensibilidad, y parestesia, pues una sensación anormal de la sensibilidad. Recordemos que la parestesia parcial, una alteración parcial sensitiva que automáticamente podría causar un daño específico en la zona, dependiendo de cuál es el tipo de lesión que pueda estar presentando el paciente, ¿vale? Una vez que tenemos las alteraciones sensitivas y ya vimos mecanorreceptores, propioceptores, receptores articulares, pues nos vamos con los receptores que tienen que ver para cada uno de los órganos. Recordemos que cada órgano tiene receptores específicos. En este caso, si nos vamos a sentidos químicos, vamos a tener quimioreceptores, ¿no? Un quimioreceptor es aquel receptor que va a sensar un estímulo de tipo químico. ¿Qué estímulos químicos tengo? Pues tengo de gusto y tengo de olor, por lo tanto tengo quimioreceptores por sabor y quimioreceptores por olor. Si nos vamos nosotros al olfato, ¿qué tenemos que recordar? Que el olfato, la nariz como tal, es una estructura encargada de percibir los diferentes olores, de percibir o favorecer la entrada de estímulos químicos, ya sean odorantes volátiles o solubles, que pueden llegar desde las fosas nasales hasta lo que serían los senos paranasales, y llegar directamente al techo de las fosas nasales. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder traducir los estímulos en estímulos perceptibles para el cerebro, ¿vale? Y automáticamente mencionamos qué estructura importante conforma a la cavidad olfatoria. Está en las fosas olfatorias, los senos paranasales, los cornetes. Por la parte superior tenemos a la lámina cribada o cribosa. A lo largo de la lámina cribosa tenemos lo que sería el epitelio olfatorio, y mencionamos ese epitelio olfatorio recubre a la zona, que es lo que va a permitir también la humidificación de las sustancias en el interior de las fosas nasales, ¿vale? ¿Qué pasó, Juan? Perdón que le interrumpa, profa. Dos de mis compañeras se les fue el internet y ya les regresó ahorita. Son Yamilet y Lisette y ya están en sala de espera ahorita. Que si las deja pasar, Vale, por ya favor. está. De nada. En el caso entonces de olfato, recordemos, están las fosas, cornetes, senos paranasales. Por la parte superior o el techo de las fosas nasales es la lámina cribada, y automáticamente la lámina cribada a todo lo que sería la cara interna tenemos el epitelio olfatorio, ¿vale? Y la pregunta es, con todas esas características, por la parte superior de la lámina tenemos también el glomérulo olfatorio. Y la pregunta es, de todas esas estructuras que tenemos en el olfato, ¿cuál es el quimioreceptor? ¿Quién es quien traduce los estímulos odorantes o químicos en un estímulo eléctrico que pueda llegar a la corteza? ¿Quién sería mi quimioreceptor? Salimos y volvemos a ingresar.
se entrega. ¿Vale? ¿Cómo le haría? Lo vemos mañana. Entonces, por favor, ya comiencen a hacer sus tablas de visión y audición. Y todo se entrega mañana. Para que tengan todo listo, ¿ok? Recuerden que ya mañana yo espero, mañana y el viernes espero terminar ya con esto. O el viernes ya nos falta poquito. Ya nada más es visión y audición. Con esto terminamos todos los somatosensorial y viene su examen la próxima semana. ¿Va que va? Para que empiecen a estudiar. Nos vemos mañanita. Salimos, por favor, para que vea quién me falta de anotarse. Gracias, profe. Que tengan lindo día. Gracias, profe. Bonito día. Hasta luego a todos. Gracias. Gracias, profe. Bonito día. Igualmente. Pues.